Muy buenas tardes a todos nuestros socios barcelonistas, nuestros hinchas, a todos los que están viendo esta edición especial de videochat de nuestro club, Barcelona Sporting Club, hoy con un invitado especial que vamos a compartir momentos, creo, muy buenos, nos van a servir de mucho, especialmente a nuestros chicos. Contamos con un nuevo campeón del mundo, justamente los escuchaba acá los precompetitivos, como digo yo, charlando un poco a Marcelo y a nuestro presidente Alfaro Moreno con Jorge Valdano, ¿no? Que muchos saben su historia y vamos a conversar un poquito de eso. Nuestros chicos seguramente le van a hacer algunas preguntas, pero voy a hacer que la presentación la haga nuestro presidente, que también es un gran amigo de Jorge. Presidente, muy buen día. Muchas gracias, Luigi. Un saludo muy grande a todos los hinchas del Barcelona, que son millones en la República del Ecuador y que a través de nuestras redes nos siguen permanentemente. Y tengo el gran orgullo de presentar a Jorge Valdano. Tuve la oportunidad de seguirlo, de verlo consagrarse campeón del mundo, después la gran bendición de Dios en algunos partidos haber compartido vestuario, la gloria de esa camiseta de selección argentina. Y Jorge, como recién te decía, en esta nueva realidad de nuestros chicos, para nosotros es un orgullo, un gran orgullo que nos dediques un ratito de tu tiempo, el agradecimiento eterno, la admiración de siempre al campeón del mundo, pero también al gran ser humano. Y bueno, en esta nueva realidad que vivimos, no solamente en el Ecuador, en España o a nivel mundial, poder transmitirle todo lo que pudiste lograr como futbolista y también como persona. Darte un fuerte abrazo a la distancia, virtual, y le voy a dar paso, como recién te decía, a nuestro principal referente en divisiones formativas, también un campeón del mundo, a Marcelo Troviani. Entiendo que por ahí compartieron habitación, así que nos cuenten alguna de esas anécdotas que ustedes tienen guardadas. Un fuerte abrazo a la distancia, un saludo a tu familia, muchas bendiciones, y le doy paso a Marcelo, que te va a dar la bienvenida. Marcelo, adelante. Gracias, Presi, gracias, Beo. La verdad que es un honor para mí también que Jorge haya y esté con nosotros en estos momentos. Un agradecimiento eterno, Jorge. La amistad viene del Toulon, de cuando empezamos a caminar juntos en el juvenil, después en el Zaragoza. Bueno, después vos te fuiste al Real Madrid. Hiciste una carrera espectacular y de esa amistad sigue siendo la misma. Así que estamos, Jorge, acá en el club, en un club sensacional, como dijo el Beto, un club poderoso, y agradecido eternamente por este minuto que nos vas a dar para hacer una charla futbolera, como nos gusta a nosotros, con los chicos. Ahora hay chicos de la sub-14, sub-12, y de la reserva. Así que muchas gracias, Jorge. Un abrazo del alma, como te quiero, sabes que te quiero mucho. Estuvimos en la habitación, 30 días fueron. ¿Cuántos días fueron? 30. No. Pasó de todo ahí en la isla. No, estuvimos exactamente 58 días. 58 días, mamma mía. Ya no sabíamos qué hacer. Pero la pasamos fabuloso, nos llevamos bien. Y te quiero agradecer, Jorge. Un abrazo grande. Bien, si me permiten presentarme ante todos ustedes, me gustaría decir como primera lección una vivencia que a mí me tocó vivir con Marcelo. Efectivamente, nos conocimos en un campeonato del mundo en Toulon, donde fuimos campeones. Teníamos los dos apenas 17, 18 años. Luego compartimos vestuario en el Zaragoza, en España, y finalmente caímos en México en la misma habitación. Y fue una experiencia realmente inolvidable. Y para que todos entiendan lo que es un equipo de verdad, voy a contar esta historia. Yo en semifinales, en el último minuto, frente a Bélgica, fallé un gol imposible, después de una jugada
extraordinaria de Diego, en donde eliminó a todos los rivales que se le iban poniendo adelante. Me sirvió una pelota aproximadamente en el punto de penal, sin arquero, y yo la tiré 10 metros arriba del travesaño. Son cosas que uno cuenta 35 años después y hasta le hacen gracia, pero en el momento en que ocurre hay un componente de humillación muy, muy fuerte. Cuando llegué a la habitación, Marcelo no me dejó nunca solo con esa sensación, con ese recuerdo. Empezó a decirme que el fútbol siempre da revancha, que fallaba goles como ese de tanto que corría por el equipo, porque llegaba muerto a la definición. Me llegó a decir que en la altitud la pelota tiende a irse hacia arriba, en fin, me daba todo tipo de argumentos y yo estaba dispuesto a creérmelos todos. A los 3 días cambió totalmente la visión de la jugada y empezó a decirme que yo no me iba a ir así del Mundial, que metería un gol en la final, que seguramente el fútbol me daría revancha, y llegó a decirme que cuando yo metiera un gol lo íbamos a gritar juntos. Y en un momento me dijo, vamos a entrenarlo. Y los dos en la habitación, en pijama, gritando el gol que yo presuntamente tenía que meter en la final. Y bueno, llegó el día de la final, marqué el gol, seguramente el momento profesional más emocionante de toda mi vida, y aquí queda claramente establecida la memoria que tiene el afecto. O sea, en la cancha había gente, familias mías, a las que yo sabían exactamente dónde estaban. El gol, lógicamente, te vuelve absolutamente loco si es en una final de la Copa del Mundo. La jugada fue muy larga, de manera que yo estaba también muerto físicamente, pero de lo único que me acordé es del compromiso que había establecido con mi compañero de habitación. Así que lo señalé con el dedo y él es el primero que llega a abrazarme. Yo siempre digo que en el fútbol tenemos mucha memoria para dos cosas, una mala y otra buena. Tenemos mucha memoria para las injusticias y tenemos mucha memoria para el afecto. Así es que cuando Marcelo me invitó a participar de este encuentro, yo solo le puedo decir que sí. O sea, le voy a decir que sí a cualquier cosa que me pida de aquí hasta el día que me muera. Por lo tanto, no hay más que aclarar. Sencillamente estoy en deuda con él. No, muchas gracias, Jorge. La verdad que estoy emocionado. Pero bueno, sí. Gracias, Jorge, por las palabras. Y bueno, sigan los chicos. Ahora, Luigi, seguí vos manejando, que estoy emocionado, la verdad. Tranquila, sí, que muy, muy buena historia esa, ¿no? Que nos acaba de contar Jorge, y esas son las cosas que deja este lindo deporte que es el fútbol, ¿no? Que va mucho más de un juego. Pero bueno, vamos a iniciar con las preguntas porque están ansiosos nuestros jugadores, Jorge. Estamos con los chicos de formativas, de la reserva, tenemos de la 18, de la sub-14, hasta la sub-12, hasta los más chiquitos, que seguramente te van a hacer algunas preguntas, ¿no? Acerca de tu historia y que, bajo tu vivencia como futbolista, que les puedes recomendar. También tenemos algunos profesores, uno de ellos es Pablo Troviani, hijo de Marcelo, que está a cargo de la reserva del club. Jorge, que te va a saludar y también realizarte la primera pregunta. Pablo, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, profesor Jorge Valdano. Bueno, muchas gracias por esta conferencia y por el tiempo que nos da a todos nosotros. Mi nombre es Pablo Alviar, juego de delantero en las formativas de Barcelona Sporting Club, sub-12, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido sus características principales para llevarlo a convertirse en un líder dentro y fuera de la cancha? Bueno, se confundió un chico, parece que sí. No, Pablo. Está bien, esto pasa en directo, está bien. Eso es bueno, quiere decir que el chico quiere preguntar, está ansioso por preguntar. Así que, ahora preguntás. Jorge, bueno, buenas tardes, agradecido por estar con nosotros, la verdad. Hola, buenas tardes, Presi, muchas gracias por todo.
tenemos un vínculo muy profundo con Alfaro Moreno, y bueno, yo llevo 4 años acá, y bueno, primero agradecerte porque sos alguien muy referente en el fútbol, y todos nos fijamos en ustedes. Ustedes nos guiaron el camino. Ayer le mandé un mensaje a Ruggeri por los 34 años. A mi papá lo tengo cada rato mandándole mensaje. Y bueno, primero felicitarte porque son los últimos campeones del mundo y nos guiaron en el camino. Mi pregunta va a esto, Jorge, como entrenador, ¿no? En el año 95, seguramente te acordarás, fui al Madrid, estuve por fichar en el Real Madrid Castilla, por la ley Bosman no pude firmar, y en ese momento estabas vos de técnico. Nos subiste a entrenar a mí, a Guti, a Fernando Sanz, una semana con el primer equipo, y bueno, fue algo muy emocionante para mí porque yo tenía 17 años, y era algo inolvidable. Miraba para un lado, lo tenía Redondo, al otro lo tenía Rincón, al otro Zamorano, Fernando Hierro, Sanchís. Había un montón de jugadores de primer nivel. ¿Cómo hacés para manejar esos egos a ese nivel? Esa era mi pregunta. Bueno, en primer lugar, cuando se llega en el fútbol a lugares de privilegio, como lo es el Real Madrid, es porque en el camino los jugadores han demostrado una gran inteligencia. Los egos tienen muy mala fama, pero muchas veces son necesarios. O sea, para desafiar a un público hace falta tener un cierto ego, una cierta vanidad. Lo que hay que hacer es poner esa vanidad al servicio de la profesionalidad. El ejemplo más claro que yo he conocido es el de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el ego más productivo de la historia del fútbol. Un ego descomunal que posiblemente genere en algunos espectadores un cierto rechazo. Sin embargo, quienes hemos vivido la intimidad de Cristiano, sabemos que toda esa energía personal la pone al servicio de la superación. Llega al entrenamiento una hora antes, se mete en el gimnasio y entrena como un marine. Durante los entrenamientos es capaz de repetir incansablemente algún movimiento que no le sale lo suficientemente bien, y cuando llega al partido tiene un hambre competitivo realmente incomparable. De manera que no hay que tenerle tanto miedo al ego. Ahora, si hay que hacerle alguna corrección a algún jugador de este nivel, lo que conviene es hacérsela en privado, no en público. En público muchas veces ellos se sienten hasta obligados a desafiarte. En cambio, si uno le cuenta las cosas en privado y con argumentos que son sólidos, ni siquiera te dejan terminar la frase, porque son gente muy inteligente y saben perfectamente cuál es el error que cometieron. De manera que aquellos que piensan que los grandes jugadores son un problema, yo les diría que se saquen esa idea de la cabeza. Los grandes jugadores son soluciones, no problemas. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos ahora sí a Pablo Alviar, que parece que escuchó mal, se emocionó Pablo. Ahora sí, para que le puedas hacer tu pregunta a Jorge, que te está escuchando. Ok. Buenas, profesor Jorge Valdano. Muchas gracias por esta conferencia y por el tiempo que nos da a todos nosotros. Mi nombre es Pablo Alviar, juego de delantero en las formativas de Barcelona Sporting Club Sub-12, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido sus características principales para llevarlos a convertirse en un líder dentro y fuera de la cancha? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, uno no nace con todo puesto. Uno va aprendiendo a medida que va progresando en la profesión. Y la manera de progresar es metiéndole al fútbol más ilusión que los demás.
Para jugar al fútbol, para llegar al máximo nivel, es necesario tener condiciones naturales, eso depende de la naturaleza. Hacen falta mucho entrenamiento, eso depende de los entrenadores, y hace falta pasión. Y eso tiene que ver exclusivamente con el jugador. Por eso digo que todo consiste en poner más ilusión que los demás para que eso que se llame sacrificio se convierta en reto, se convierta en desafío. ¿De quién aprendí? Aprendí de todos mis entrenadores, de todos mis compañeros, sobre todo de los jugadores mayores que me enseñaron cuestiones básicas de liderazgo y comportamientos profesionales que yo no he hecho más que repetir a lo largo de mi vida. Y por lo demás, es muy importante, desde mi punto de vista, la formación personal. El fútbol es una posibilidad hermosa que, bueno, se puede concretar, como no, porque todos ustedes tienen grandes condiciones, pero no hay que descuidar la formación personal, porque si uno quiere liderar, hace falta no solamente saber de fútbol, sino también saber de seres humanos. Y eso se logra yendo al cine, hablando con la gente, leyendo libros, tratando de formarse más allá de lo futbolístico, porque todo ese conocimiento adquirido, tarde o temprano, se termina reflejando también dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Muy buena experiencia. Ahora vamos a pasar también con los chicos de la reserva. A ver, tenemos a Valdés, si está listo para su pregunta. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor Jorge Valdano. En primer lugar, agradecerle por el valioso tiempo que nos está dando y que nos va a servir por mucho. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sintió usted al jugar un mundial y una final del mundo, ya que era un sueño recurrente que tenía desde niño? Hola, Justín. Efectivamente, ponerse la camiseta de la selección argentina es un momento de culminación en la carrera de un futbolista. Y uno no se acostumbra a ese honor. Ojalá que tú algún día tengas esa oportunidad y ya vas a ver hasta qué punto emociona ese momento mágico en la que uno se pone la camiseta de su selección. Es llegar al mejor sitio posible, el sitio que uno ha soñado durante toda su vida. Para mí era como un rito ponerme la camiseta de la selección. Calentaba y al final, cuando llegaba el momento de salir a la cancha, me la ponía lentamente, porque para mí era siempre un acontecimiento, porque cuando uno se pone la camiseta de la selección, está representando a muchísima gente de su país y el orgullo del fútbol de su país. Y ese es un compromiso muy, muy grande. Por lo tanto, cuando me preguntas qué sentía, pues una sola cosa, emoción. Una emoción que le hace bien al fútbol. Porque este juego o se juega apasionadamente o se juega mal. Miren que, y es un campeón del mundo que nos está contando esas cosas, chicos. La siguiente pregunta, Leonardo Chávez, de la reserva. Buenas tardes, profe Jorge Valdano, buenas tardes con todos. Bueno, profe, en primer lugar queremos darle gracias por este tiempo que nos está brindando, que seguro nos va a servir de mucho, ¿no? La pregunta que yo le quería hacer era que en su paso por el Real Madrid, ¿en qué momento sintió más presión, como jugador o como entrenador de dicho equipo? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Leonardo. La presión que sufre el entrenador es tremenda, porque el entrenador es un hombre que está solo en la toma de decisiones, y en un club como el Real Madrid
al final se hace responsable de todo. Se hace responsable del error arbitral, se hace responsable de la mala suerte, se hace responsable de un mal resultado, o sea, que recae en el entrenador demasiadas responsabilidades. Pero como futbolista, no es una experiencia fácil jugar en el Real Madrid. Es más, yo cuando jugaba en el Madrid y en la selección, cuando era citado para viajar a Argentina y jugar con mi selección, lo sentía casi como una semana de descanso, como una semana distendida, porque la selección era bueno, una presión considerable, pero la del Madrid resultaba incomparable. El Real Madrid es un club que se lleva muy mal con la derrota, es un club en el que uno está obligado siempre a ganar y no siempre se puede ganar siempre. Y aquello, lógicamente, tiene un peso específico. Es más, hay muchos jugadores con unas condiciones extraordinarias y que sin embargo no logran triunfar en el Madrid porque no son capaces de vencer la tremenda presión que hay en el club. Profe, muchas gracias. Es muy parecido a lo que pasa acá también, ¿no? Siempre hay que estar bien preparados. Siguiente pregunta, tenemos a Axel Alcíbar. Axel, te escucha el profesor Valdano. Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes con el presidente, con los profesores que están presentes y con aquel invitado que para mí es un honor poder conversar y que nos comparta este pequeño momento. Mi nombre es Axel Alcíbar, soy jugador de reserva y mi siguiente pregunta es: ¿cómo usted puede lidiar con el miedo escénico ante la audiencia, ya sea transmitiendo un mensaje en el ámbito empresarial o futbolístico? Y de antemano, muchas gracias. Muy bien. Bueno, con el miedo en el fútbol hay que convivir. Uno se relaciona con un público que es muy exigente y es necesario estar a la altura de esa presión. Hay una sola manera de vencer el miedo y es estar muy bien preparado, salir con la seguridad que te da haber entrenado al máximo toda la semana y con la confianza de saber que eres importante para tus compañeros, de que el lugar que tienes en el equipo te lo has ganado. Esa es la única manera de vencer el miedo. Cuando hablamos de miedo, hablamos de miedo al público, del miedo a la presión. Eso, lógicamente, solo se vence desde la profesionalidad, desde la preparación y desde estar en perfectas condiciones para poder responder a la altura de la exigencia del público, del periodismo y de todos aquellos que ejercen presión, ¿no? A ver, están bien las preguntas, Jorge, ¿eh? ¿Están un poco suaves o estamos recién? Son los peores a veces. Pero bueno, a ver, Uriarte, me parece que no lo veo conectado. Uriarte, ¿estás? Ahí está, Michael. Sí. Michael, ahora sí, te escuchamos. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe Jorge Valdano. Me llamo Michael Uriarte, juego en la reserva y de lateral derecho. Mi pregunta es: ¿cuál fue una de sus primeras reacciones al ser llamado a la selección argentina, a pesar de saber la clase de jugadores extraordinarios que tenía dicha selección? Bueno, yo sabía que jugar en el Real Madrid me acercaba a la selección. Jugaba en una posición donde había competencia importante, pero yo estaba en ese momento con la madurez suficiente como para responderle al entrenador. Ustedes saben que en ese momento en Argentina había dos escuelas, una comandada por Bilardo, que fue el entrenador campeón en el 86, y otra comandada por Menotti, que fue campeón en el 78. Y yo debo estar agradecido a Bilardo porque siempre me he declarado menotista y sin embargo me citó para formar parte de la selección del mundo finalmente campeona
del mundo en México 86. En esa selección, como todos ustedes saben, estaba Marcelo Troviani y estaba sobre todo Maradona, que fue el rey de ese mundial. Un jugador individualmente a la altura de Messi, o sea, la única referencia posible en el fútbol actual es Messi, otro genio en otro momento de la historia del fútbol. Uno siempre estaba pendiente de las listas que hacen los entrenadores para citar a los mundialistas. Y bueno, cada vez que uno leía su nombre, era un momento cumbre, ¿no?, de su carrera, era llegar sencillamente a lo más alto, era decirse, lo he conseguido, ¿no? Listo, profe, gracias. Gracias a ti. Gracias, Michael. La siguiente pregunta, Ángel Martínez. Ángel. Buenas tardes con todos, buenas tardes al presidente, el profesor Jorge Valdano, que es un honor tenerlo aquí. Y nada, aprovechándolo al máximo. Y mi pregunta es, en toda su carrera como futbolista, en todos los equipos que ha estado, ¿cuál considera usted que fue la mejor dupla que tuvo dentro del campo de juego? Y además, muchas gracias. Bueno, Ángel, si uno ha jugado con Maradona, sencillamente ha jugado con el mejor jugador del mundo, y era de eso que te interpretaba cada movimiento y que todo lo que hacía estaba muy cerca de la perfección. Era un jugador técnicamente tan bien dotado que hasta acomplejaba a los compañeros que tenía alrededor. Pero tirar una pared con Maradona, por ejemplo, era tener la absoluta seguridad de que la pelota te la iba a devolver en el momento justo y en el lugar justo. Luego jugué en el Real Madrid con Butragueño y con Hugo Sánchez, dos jugadores extraordinarios. Butragueño, un jugador con mucha imaginación, con mucha clase, con mucha técnica. Y Hugo Sánchez, mexicano, era un gran rematador, un hombre que estaba siempre en el lugar justo, en el momento justo. En una temporada, Hugo Sánchez marcó 38 goles, una cifra para aquel tiempo exagerada, ¿no? Digamos que solamente Cristiano Ronaldo y Messi fueron capaces de alcanzar una cifra parecida a lo largo de un campeonato. Pero lo de Hugo Sánchez tuvo una particularidad, y fue que los 38 goles los marcó con un solo toque. Nunca tuvo necesidad de gambetear a un rival, nunca tuvo necesidad de acomodar la pelota, nunca tuvo necesidad de parar la pelota con el pecho, controlarla, solo las empujaba dentro de la portería. Pero claro, las empujaba a veces desde 30 metros porque tenía un tiro mortal. Y llegaba siempre en el momento justo al lugar justo. Para eso entrenaba todas las semanas, una hora más que los compañeros, rematando de todas las formas imaginables, y cuando llegaba al partido era capaz de simplificar lo más difícil que hay en el fútbol, que es marcar goles, ¿no? Bueno, pues todo un ejemplo de gran compañero, de gran profesional. Gracias, profe. Gracias, Ángel. La siguiente, ya está listo, ¿no? Ahora sí. Tito Bolaños, te escucha Jorge Valdano. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe Jorge. Primero agradecerle por este conversatorio que nos va a servir mucho tanto en lo futbolístico como en lo personal. Llevo 2 años en el club, tengo 17 años y juego de mediocampista. La pregunta que yo le quiero hacer es ¿cómo vivió o cómo se sintió haber ganado su primera Copa UEFA con el Real? Muchas gracias de antemano. Muy bien. Bueno, fue un momento de gran felicidad porque se trataba de una temporada muy irregular.
tan irregular que en la liga terminamos a 15 puntos del Barcelona. Fíjense cómo cambia el fútbol. El Barcelona salió campeón, nosotros terminamos a 15 puntos del Barcelona, sin embargo, fuimos capaces de ganar la Copa de la UEFA, que compensó la frustración, y al año siguiente fuimos nosotros los que le sacamos 15 puntos al Barcelona. Por eso digo que si uno tiene espíritu de superación, es capaz de hacer auténticos milagros. Tuvimos a lo largo de todas las eliminatorias de la Copa de la UEFA una particularidad, y de ahí salió el término de miedo escénico, que es un término que creé yo en ese momento. Cada vez que jugábamos fuera, perdíamos, y perdíamos muchas veces de una manera escandalosa. Íbamos a Bélgica y nos ganaba el Anderlecht 3-1. Volvíamos al Bernabéu, le ganábamos nosotros 3-0 y volvíamos al siguiente partido. Nos ganaba el Inter 3-0. Veníamos al Bernabéu, le ganábamos nosotros 4-0. Íbamos a Alemania y nos ganaba el Borussia 5-1. Veníamos al Bernabéu, le ganábamos al Borussia 4-0 y seguíamos adelante. Y así fuimos superando eliminatorias en un clima en el Bernabéu de auténtica locura. Todavía había muchas localidades de pie y en el estadio había en cada partido 120.000 personas que creían ciegamente en nuestra capacidad de respuesta, en que seríamos capaces de dar vuelta ese resultado tan complicado que traíamos del partido de ida. Así que finalmente, cuando recogimos la recompensa del campeonato, cuando levantamos la copa, fue un momento extraordinario para todos aquellos que vivimos en esa generación. Y al año siguiente la volvimos a ganar. Lo que pasa es que tuvo más valor porque al año siguiente volvimos a ganar la UEFA, pero también ganamos el campeonato de liga, ¿no? Algo más, a mí en esa temporada me tocó ganar campeonato de liga, campeonato de UEFA y campeonato del mundo con la selección argentina. Tómbola, ¿eh? Salió todo redondo. Oh, bueno. Jorge, y en ese tema, ya que lo estabas conversando, ¿no? Porque recordemos que también tuviste esa faceta de jugador y también como directivo, ¿no? También tuviste ciertos logros en el Madrid especialmente, ¿no? Sí, bueno, yo he sido jugador del Real Madrid, he sido entrenador del Real Madrid, primero de un equipo de las divisiones inferiores, mientras estaba haciendo el curso de entrenador, y finalmente del primer equipo. Años más tarde, en el primer ciclo electoral de Florentino Pérez, fui director deportivo, y en el segundo ciclo electoral de Florentino Pérez fui director general del club. Es un auténtico honor haber pasado por tantos sitios distintos y tener del fútbol una visión global, ¿no? He pisado la cancha, he pisado el banco de suplentes, he pisado las oficinas y por lo tanto me conozco el fútbol y el club sobre todo de memoria. Sí, bueno, inclusive en el Madrid te tiene mucho aprecio también, además de que tu época de entrenador, si no me recuerdo, tú fuiste, porque esta historia le va a servir mucho a los chicos, tú fuiste el entrenador que lo hizo debutar a Raúl González, que es uno de los máximos íconos, bueno, entre los mejores jugadores en la historia del Real. Así es, cuando llegué al Madrid como entrenador, el Barcelona había ganado 4 títulos seguidos por primera vez en la historia, había mucha presión sobre el Real Madrid porque nunca había ocurrido algo así. No tuve demasiada capacidad de maniobra, de hecho solo llegó Fernando Redondo y luego jugadores cedidos, algunos muy buenos como Laudrup, otros como Quique Sánchez Flores, o sea, jugadores que estaban al final de la carrera pero que tenían mucha experiencia. Necesitábamos de chicos jóvenes que nos ayudaran con su energía y con su entusiasmo. Y había efectivamente un jugador todavía juvenil, con 17 años, Raúl,
que ya empezaba a demostrar una enorme personalidad. Y yo había hecho una promesa al llegar. Dije, si veo algún jugador atrevido que tire la puerta abajo del vestuario, tendrá sus oportunidades. Y efectivamente Raúl, que ni siquiera jugaba en el segundo equipo del Real Madrid, jugaba en el tercer equipo del Real Madrid, empezó a impresionarme en los entrenamientos. Para mí era muy difícil tomar la decisión porque jugaba en el puesto de Butragueño, que había sido compañero mío y hasta compañero de habitación mío. Pero Raúl, con 17 años, mostraba unas condiciones realmente tremendas, ¿no? Y decidí que tenía que debutar. Se trataba del debutante más joven en la historia del Real Madrid. Jugábamos en Zaragoza y los chicos que están viendo esto deberían mirar en internet las imágenes sobre aquel partido de Raúl en Zaragoza. Con que pongan Raúl debut Zaragoza, alcanza. Van a ver que tuvo 4 oportunidades de gol y las falló las 4. 4 oportunidades clarísimas, una hasta después de haber eliminado al arquero, la tiró afuera. Perdimos el partido y al domingo siguiente jugábamos contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. En medio de grandes críticas, porque yo había quitado a Butragueño, porque había puesto a un chico desconocido del tercer equipo del Real Madrid. En medio de toda esa presión, yo doblé la apuesta, puse otra vez a Raúl como titular. Y en ese partido frente al Atlético de Madrid le hicieron un penal, le dio un gol a Zamorano y metió el primer gol de su carrera deportiva. Terminó siendo el máximo goleador de la historia del Real Madrid, el máximo goleador de la historia de la Champions League y el máximo goleador de la historia de la selección española. Ahora ha sido superado porque pasó Ronaldo por el Madrid, porque Villa jugó 100 partidos con la selección española, pero hubo un momento en donde Raúl tenía todos esos récords. Y la verdad es que se lo debe a una voluntad de hierro, a una personalidad superior y a una enorme inteligencia. Raúl no es el jugador más técnico, no es el jugador más imaginativo, pero es el jugador que sin tener un 10 en nada, es un 8 en todo, y sobre todo en mentalidad. Y una mentalidad superior que le permitió alcanzar niveles extraordinarios en lo futbolístico. Es más, yo creo tanto en su inteligencia que estoy seguro que con el tiempo, en poco tiempo, terminará siendo un entrenador también de referencia en el Real Madrid. Está. Perdón que me pregunté, pero creo que era una historia muy buena que la sabía y es importante que nuestros chicos, que es algo que nosotros queremos inculcar en todas nuestras formativas. Perdón, presidente, que le está viendo la cara también. Vamos a la siguiente pregunta, Jeremy Tigreros, de nuestro equipo de reserva. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe. En primer lugar, le agradezco por el tiempo que nos da. Mi nombre es Jeremy Tigreros, juego desde los 12 años en el club. Ahora tengo 17 y juego en la categoría de reservas. Mi pregunta era algo parecido con la que le hizo el señor Luis, pero le quiero hacer otra. ¿Qué sintió usted como entrenador al saber que hizo debutar a un grande del fútbol mundial como Raúl González? ¿Y qué usted le vio para darle tanta confianza? Hola, Jeremy. Le vi una enorme personalidad, una gran personalidad. Te voy a contar una anécdota. Cuando Raúl ni siquiera tenía 17 años, todavía tenía 16 años, yo lo llevé a jugar un partido amistoso a Oviedo. Partido que terminamos 1-1. Él no jugó de titular, jugó de suplente, pero metió el gol del empate, ¿no? Pero lo que te quiero contar es que antes del partido, al lado del lugar donde nos cambiábamos, había un cuarto con una alfombra verde
y los jugadores, como era un partido amistoso, para completar el calentamiento, se pusieron a hacer un loco ahí, un rondo, en ese lugar, ¿no? Y Raúl se puso en el rondo. Y hubo un momento en que le dio una pelota a Laudrup a él. Laudrup ya tenía más de 30 años, jugador consagrado, un extraordinario jugador. Y Raúl, como le dio la pelota muy forzada, la perdió. Y Laudrup le dijo, Raúl, entra tú. Y Raúl le dijo, no, porque me diste tú mal la pelota. Y Laudrup le dijo, entra tú. Y Raúl le dijo, no, tú me diste mal la pelota, yo no tengo por qué entrar, no es justo que entre yo. Y no entró. Y tenía 16 años. O sea, esa personalidad un poco desafiante, hasta un poco insolente, fue la que le permitió ser titular del Real Madrid con apenas 17 años. Ahora bien, no todo es un camino de rosa, hay que tener una resistencia a la frustración. Él jugó 4 o 5 partidos de titular, yo luego lo quité para que asimilara esa experiencia, y luego sí que ya terminó el campeonato como titular y salimos campeones siendo él uno de los 11 titulares del equipo. Pero en los tiempos de los altibajos, a la hora de entrenar, era impresionante verlo. La valentía que tenía, la movilidad que tenía, el hambre que tenía, era imposible no confiar en un chico con esa capacidad competitiva, ¿no? Y esa fue su característica personal durante toda la carrera y fue lo que lo convirtió en una gran figura mundial, ¿no? Ahí está. Siguiente pregunta, Gabriel Girón. Gabriel, te escucha Jorge Valdano. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe Jorge Valdano. Le habla Gabriel Girón y decirle pues que es un placer, un gusto poder dirigirme hacia usted. Y juego en la reserva de Barcelona. Soy centro delantero. Y la pregunta que tengo que hacerle es, ¿cómo se sintió usted al ser incluido por la FIFA en el Salón de la Fama del Fútbol en el año 2017? Bueno, es un reconocimiento que uno siempre agradece porque ocupa un lugar con los mejores de la historia del fútbol. Pero cuando me dan, cuando recibo halagos personales, no me olvido nunca de mis compañeros. O sea, yo he sido lo que he sido gracias a grandísimos jugadores que tuve a mi alrededor. Y es a ellos a los que les estoy agradecido. Este es un juego colectivo y hay que tener sentimiento de equipo. Y si uno en el equipo es capaz de destacar, pues recibe con honor cualquier reconocimiento, pero no hasta el punto de olvidar que uno se lo debe todo a los compañeros. Y muchas veces a entrenadores que en el camino le han ido enseñando cosas que han resultado muy útiles para llegar al máximo nivel. Gracias, profe. También vamos a hacer participar un poco a nuestros profesores. Tenemos a otro de nuestros directores de formativas, a Leonardo Villegosa. Jorge, que te quiere realizar una pregunta. Leonardo. El micrófono, Leo, ahí está. Bueno, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, presidente Marcelo. La verdad que es un honor tenerte acá en esta charla o conversatorio para jugadores, para nosotros que somos parte del cuerpo técnico. Bueno, contarte que yo soy de Rosario, muy cerca de la ciudad o el pueblo de Las Parejas, de donde sos oriundo, del club donde debutaste, y quería que nos comentes un poco sobre ese Valdano, Jorge Valdano, en Las Parejas, cuánto incidió en la formación familiar, en el núcleo familiar, en las cosas que realizaste en las parejas, para llegar a ser el futbolista exitoso, y bueno, no solamente futbolista, sino como persona del fútbol mundial, también un gran intelectual al escribir
si no tengo mal el número, pero 5 libros. Digo, ¿cuánto incidió esa vida en las parejas? Bueno, seguramente mucho. Ahí está la base de mi formación. Era un pueblo, bueno, relativamente pequeño, de 10.000 habitantes. En el colegio estaba la obligación, en mi casa estaban los afectos y en la calle estaba el fútbol. Y ahí fue donde yo aprendí el oficio. Lo aprendí en la calle y lo aprendí en los dos clubes de las parejas, porque en los dos tuve la suerte de jugar. Yo perdí a mi padre cuando tenía apenas 4 años, de manera que en el mundo del fútbol me he movido siempre solo, sin tener una referencia que me ayudara a aclarar el camino. Pero esas cosas también enseñan. Uno en el recorrido hacia el máximo nivel puede estar acompañado moralmente, pero es un camino que hay que recorrer solo. Y en ese camino hay mucha frustración, hay mucha enseñanza, hay mucha gente buena y mucha gente mala que va influyendo y hay que saber discriminar. Pero sí, efectivamente en mi pueblo estaban mis primeros ídolos, a ellos los imitaba cada vez que terminaba un partido y me habían deslumbrado con alguna jugada. Y se dio la curiosidad de que con 15 años jugué en la liga local al lado de los que habían sido los ídolos de mi infancia. Y eso me dio una confianza muy grande en mis posibilidades. De hecho, cuando llegué a Newell's con 16 años y empecé a jugar en cuarta especial o en primera local con chicos de mi edad, pues yo parecía el padre de esos chicos, porque había vivido con esos grandes ídolos una experiencia invalorable. De manera que sí, ahí está la base, no solo de mi fútbol, sino de mi manera de entender la vida. Bueno, muchas gracias. Jorge, hola. Volvemos con los chicos de la reserva. Johan Basantes. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Bueno, la pregunta, agradecido por el tiempo que nos tiene aquí con nosotros. Es muy gratificante su tiempo y bueno, las enseñanzas que nos va a enseñar. La pregunta es, ¿qué es fundamental dentro de la personalidad de un jugador que se encuentra en formación? Bueno, en primer lugar, la capacidad de aprendizaje, la intención de salir de cada entrenamiento mejor de lo que entramos a ese entrenamiento. Si no, se habrá perdido el tiempo, que es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Luego, la confianza en uno mismo. Yo insisto en que en el camino hay muchas interferencias, hay entrenadores que a veces no creen en nosotros, lesiones totalmente inesperadas, competencia muy buena, o sea, jugadores que en nuestro mismo puesto a veces destacan más que nosotros, por lo que sea, a lo mejor porque se desarrolló físicamente antes o porque tiene grandes condiciones. Bueno, tener resistencia a la frustración es importantísimo. O sea, creer que uno va a llegar al primer nivel sin tener que resolver problemas es un error muy, muy grande. Al revés, llegan aquellos que resuelven mejor los problemas, aquellos que resisten las frustraciones. Yo en las divisiones inferiores me he encontrado con muchísimos jugadores que estaban delante mío y a los que yo veía claramente superiores a mí. Y sin embargo, el que terminó llegando al primer nivel fui yo, seguramente porque tenía más voluntad, tenía más decisión, tenía más confianza en mí mismo y fui resolviendo las dificultades que se me fueron presentando, ¿no? Mire, yo les cuento que cuando tenía 17 años, recién cumplido, ya estaba en la reserva de Newell's Old Boys de Rosario. Y en ese momento llegó Jorge Grifa,
que ha sido seguramente uno de los mejores formadores del fútbol argentino. Él llegaba de España y se hizo cargo de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Rosario. Y cuando llegó, me preguntó cuántos años tenía, le dije 17 recién cumplido, y me dijo, ¿y qué hace usted en la reserva? Digo, estoy en la reserva seguramente porque me lo habré ganado. Me dijo, no, usted tiene que jugar con los de su edad. Y me bajó 4 divisiones. Yo tenía un hermano mayor que era muy peleón y me pedía que me fuera del club, me decía, vete del club, no aguantes esta humillación. Y yo le decía, déjame a mí que yo lo manejo. Si ya me impuse a la competencia una vez, pues me tendré que imponer una segunda vez. Pero yo ya demostré que soy capaz, así que déjame que esto lo gestione yo, ¿no? Y bueno, sí, tuve que esperar un año más, pero finalmente con 18 años debuté en primera división. Pero son golpes naturales dentro del mundo del fútbol y con los que hay que saber convivir, ¿no? Siguiente pregunta, Justin Plata, otro de nuestros jugadores de la reserva. Plata, Justin. Sí, aquí estoy. Ahí estamos. Bueno, primero buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe Jorge. Les saludo a Justin Plata, jugador de la reserva. Tengo 18 años, llevo 3 años en el club y mi posición dentro de cancha es de lateral y extremos por fuera. Y bueno, primero darle las gracias por brindarnos un poco de su tiempo, de su experiencia. Sabemos que nos va a servir de mucho. Y enlazándome con las preguntas que le han hecho todos mis compañeros, mi pregunta es la siguiente. ¿A los cuántos años fue su debut y en qué equipo? ¿Y qué sintió en ese momento? Muchas gracias. A ti. Mira, yo he tenido una gran suerte en mi vida, que debe ser una gran casualidad. He metido goles en todos mis debuts y en todas mis finales. En todas. O sea, debuté en Newell's Old Boys de Rosario en el último partido de un campeonato en el año 73. Tenía 18 años recién cumplido, entré 20 minutos y marqué un gol. Bueno, ese fue mi debut que me permitió vivir un verano siendo el tipo más feliz del mundo, ¿no? Haber debutado en primera división con 18 años me dio una gran satisfacción. Lógicamente, luego hay que consolidarlo todo eso, pero haber pisado primera división ya es haber llegado a un lugar importante, ¿no? Luego me pasó lo mismo en la selección juvenil, metí el gol que nos hizo campeones del mundo en Toulon, debuté en la mayor, metí 2 goles contra Uruguay en el debut, metí un gol en la final de la Copa del Mundo, metí goles en las 2 Copas de la UEFA que gané con el Real Madrid. En fin, he tenido esa suerte de que los bautismos y las finales siempre me han ido bien, ¿no? Pero no hay nada que se equipare al día del debut. El día del debut es el día seguramente más recordado de la vida de un futbolista. Aunque te vaya mal, ese día ha llegado al lugar que había soñado y eso es impagable, impagable. Yo de hecho no lo olvidé. Muchas gracias, profe. Bendición. Gracias. Seguramente ese día muchos de nuestros chicos cuando debuten en el primera no van a olvidar ese día. Eso es más que seguro. A Estefano, nuestro último jugador de la reserva, no lo veo conectado. A ver, Estefano. Parece que no está. No, bueno, o sea, tener un problema en la conexión. Estefano, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, tenemos acá justamente la del profesor Tandazo, con nuestros entrenadores de arquero. A ver, profesor Tandazo, usted, los arqueros, bueno, algunos le tenían miedo solamente a Jorge. Ojalá que no sea el caso de Alex, que no le quiere preguntar, parece. A ver, Alex.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe Valdano, ¿cómo está? Les saluda el profe Tandazo, el preparador de arquero formativo de Barcelona. Mi pregunta es porque yo lo vi siempre por la televisión y pues bueno, dentro de los referentes delanteros, trataba de observarlo, cómo usted definía con los grandes arqueros que existían en esa época. Peter Schmeichel, el arquero holandés, el narizón que recuerda usted. En la UEFA le vi definir también al arquero belga. Yo quisiera que usted me diga cuál fue el arquero, el portero en ese entonces más difícil de definir, el por qué y por qué se le hacía complicado hacerle un gol a ese arquero. Mire, el arquero que yo más admiraba en aquella época era a Schmeichel, el arquero de Alemania y del Colonia. Pero se dio una situación muy extraña. O sea, yo jugué la final de la Copa de la UEFA contra el Colonia y le marqué 2 goles. Y luego lo enfrenté en la final de México y también le marqué un gol. Me parecía hasta una falta de respeto, porque yo le tenía una admiración muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, yo siempre me he sentido especialmente intimidado con los entrenadores que se adelantaban a la necesidad de atajar, ¿no? A los entrenadores que pensaban antes que el delantero. Esos son los entrenadores a los que yo más respetaba, ¿no? Ahora, por ejemplo, me gusta mucho Ter Stegen, me parece que es un arquero con unas condiciones tremendas debajo de los palos y es el mejor defensor del Barcelona con la pelota en los pies, cosa que no resulta fácil y que es un elemento nuevo que le pedimos a los arqueros y que se está volviendo cada día más importante, ¿no? Pero la verdad es que hay un muy buen nivel en estos momentos. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Ahora vamos a pasar a otra de nuestras categorías, a la sub-14, Jorge. El primero de ellos que va a preguntar es Juan José Usma. Juan. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes al profe Jorge Valdano. Primero felicitarle por todos sus logros logrados en toda su carrera y agradecerle por el tiempo que está con nosotros aquí. Mi nombre, juego en la posición de 10, mi juego en la categoría sub-14. Mi pregunta es, en todos sus años como jugador de fútbol, ¿cuál fue la experiencia que más lo marcó en los 4 equipos que estuvo? ¿En Newell's, en Real Zaragoza, el Deportivo Alavés o el Real Madrid? ¿Cuál le marcó más? Muchas gracias. Bueno, Alex, sin duda el Real Madrid, porque es un club que es referente mundial y hacerse un lugar en el Real Madrid es complicado. De hecho, estuve obligado a cambiar de posición. Cuando llego al club me encuentro con Butragueño, Hugo Sánchez, Juanito, Santillana, todos jugadores de grandísimo nivel en la época. Yo me dije, tengo que correr más de lo que corría y defender como un centrocampista y seguir metiendo goles como un delantero. Llegué a no sentirme capaz, porque ya tenía 30 años y ese trabajo nunca lo había hecho. Y sin embargo, no solo que lo hice con una cierta facilidad, sino que me sentí un jugador mucho más completo, mucho más completo. Agrandé mucho el campo de acción mío, dejé de ser un delantero de área para ser un delantero de toda la cancha y desde ese momento me empecé a sentir mucho más importante dentro del equipo y ya no abandoné la titularidad, encontré un lugar dentro del equipo. Pero uno a todos los equipos por los que pasó le debe algo. Le debo a Newell, que me presentó como jugador del primer nivel. Le debo al Alavés, que me trajo a Europa. Le debo al Zaragoza, que también pasé por el Zaragoza y estuve nada menos que 5 años, un equipo de nivel medio-alto de primera división. Y ahí me gané el derecho a firmar por el Real Madrid y también me gané el derecho a jugar el Mundial del 82 con la selección
española. Así es que soy un agradecido a todos aquellos clubes que me dieron una oportunidad. Y de hecho, cuando llegan los lunes, lo primero que leo en los periódicos son las crónicas de todos aquellos equipos por los que yo he pasado, porque soy hinchas de todo. Listo, Juan, gracias por tu pregunta. Seguimos con la sub-14. Ronald Rosales. Ronald. Ahí está. Muy buenas tardes, profesor Jorge Valdano. Gracias por su conferencia y por el tiempo que nos ha dado a todos nosotros. Mi nombre es Ronald Rosales, tengo 12 años y juego en la Formativa Barcelona. Juego de mediocampista y mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue su mayor logro deportivo? Hola Ronald, bueno, sin duda haber sido campeón del mundo con Argentina en el Mundial del 86. Ya dije antes que ese fue un año de muy buena cosecha, o sea, gané el título de Liga, el título de campeón de la UEFA y finalmente el campeonato del mundo. Bueno, sin duda el mejor mes de mi vida en lo profesional, pero si tengo que elegir uno, no hay nada más importante que un campeonato del mundo y ese es el recuerdo del que me siento más orgulloso. Perfecto. Gracias, Ronald. La siguiente pregunta, Hamilton Salazar. Todavía no escucho a ningún delantero hacerle ninguna pregunta a Jorge. Están faltando los delanteros el día de hoy. Muy buenas tardes, Jorge Valdano. Muchas gracias por esta conferencia, el tiempo que nos ha dado a nosotros. Mi nombre es Hamilton Salazar, juego central en la Formativa Sub-12 de Barcelona. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años jugó en el Real Madrid y cuántos goles anotó? No he jugado mucho, he jugado 3 años, porque 6 meses después de ser campeón del mundo me tuve que retirar del fútbol por una lesión. Y eso interrumpió mi carrera en el Real Madrid. Tuve 4 años de contrato, jugué 3 años y habré tenido un promedio de 20 o 20 y pocos goles por año. Esa era en ese momento más o menos mi marca, ¿no? Unos 60 goles o 70 goles en los 3 años que jugué. Nada más. Nuestro siguiente, están los chicos cada vez unas preguntas ahí muy buenas sobre la historia de Jorge Valdano. Cristian Carranza. Cristian. Buenas tardes, directivo de Barcelona, y buenas tardes al profe Jorge Valdano. Mi nombre es Cristian Carranza y juego en la Sub-14 de Barcelona. Mi posición es mediocampista. Mi siguiente pregunta es, ¿qué se sintió usted al saber que estaba pretendido por varios equipos de Europa? Muchas gracias. Bueno, Cristian, yo era muy joven cuando me fui de Argentina, tenía apenas 19 años. En ese momento el fútbol argentino era muy caótico, era muy desorganizado, y yo me había propuesto irme a Europa cuando me llegara la primera oferta. Y lo cierto es que me llegó la primera oferta de un equipo de segunda división y la acepté, porque tenía tantas ganas de irme de Argentina y de escapar de ese caos que había en el fútbol argentino, que aproveché mi primera oportunidad. Yo sabía que si me había ido bien tan rápido en Argentina, o sea, en apenas un año, había tenido el honor de ser campeón con el equipo en el que había debutado. Además, Newell's Old Boys salió ese año campeón por primera vez en toda su historia. O sea que fue una hermosa casualidad. Debuté para ser campeón del mundo con la selección argentina junto con Marcelo Troviani y finalmente debuté en la selección mayor. Yo pensaba que si llegaba a España a un equipo de segunda división, rápidamente me ficharía a un equipo de primera división.
Yo pensaba, llego al Alavés, me descubre el Real Madrid y al año siguiente me voy al Real Madrid. Eso ocurrió, pero no al año siguiente, sino 10 años después. Estuve 4 años en segunda división, en unos campos embarrados que me resultaba imposible jugar. Tuve que aprender a jugar al fútbol otra vez, dentro de circunstancias totalmente distintas a las que yo conocía. Y bueno, cuando me fui adaptando, empecé a crecer como futbolista hasta llegar a la selección argentina otra vez y al Real Madrid, que era mi aspiración máxima. No, y también para complementar la muy buena pregunta de Cristian, Jorge, que antes los tiempos eran muy diferentes. No es que vamos ahora, si lo quieren a un jugador, ya se habla en la prensa, en las redes, ahora es más fácil de enterarse, y bueno, también para el jugador, de lo que era hace años atrás, que era más difícil que le quería la información tal vez a un futbolista, ¿no? Sí, efectivamente, era más difícil, y además que los futbolistas tardaban mucho más en irse de su país. Yo recuerdo que había compañeros de la selección que decían, juego este mundial, me quedo en Argentina hasta el siguiente y luego me voy. O sea, estaba hablando de me quedo en Argentina 5 años y luego me voy a Europa, estando ya maduro con 26 o 27 años. Ahora vemos casos de jugadores como Agüero, que se fue a España con 17 años, o como Messi, que se fue con 13 años, ¿no? Eso antes no existía. Esto es algo novedoso, es algo totalmente nuevo, ¿no? Jugadores muy jóvenes que salen de su ámbito, salen de su país para ir al fútbol europeo. El presidente iba a decir algo, Beto. Sí, Jorge, te quería agregar a tu experiencia en Alavés. Yo escuché alguna anécdota tuya de que tenías un entrenador que jugaba diferente cuando llovía, creo que tenían épocas de mucha lluvia o no, y a veces te tocaba jugar, depende hasta del tiempo. ¿Puede ser? Una historia así escuché. Sí, es verdad. Tenía un entrenador que daba la alineación el sábado, y cuando llegaba al puesto de delantero, decía, si no llueve Valdano, y si llueve Badiola, que era un compañero mío que se movía mucho mejor en el barro, ¿no? Así Claro. que yo, cuando me despertaba el domingo, tenía la preocupación abría la ventana a ver qué tiempo hacía, ¿no? Sí, eso me tocó vivirlo durante prácticamente un año entero, ¿no? Bueno, tiene que ver con la cultura, ¿no? Yo recuerdo que pensaba que yo era tan flaco, tenía las piernitas todavía sin formar, era muy alto, y pensaba que adaptarme al barro era una dificultad física mía, ¿no? Y un día fui cerca de Bilbao a jugar un partido, y me encontré en el equipo contrario con uno que era mucho más flaco que yo, se llamaba Sarabia, un gran jugador luego de primer nivel, y el padre del segundo entrenador del Barcelona ahora, que está siendo tan... Sí. Eder Sarabia. Y caminaba arriba al agua. Era una cosa increíble cómo jugaba ese, siendo más flaco que yo. Increíble. Al agua, porque había nacido jugando en esas condiciones y estaba totalmente adaptado, ¿no? Bueno, a mí adaptarme a todo eso me costó por lo menos 3 años, ¿no? Son temas culturales y parte de la perseverancia en la búsqueda del éxito, ¿no? Yo veía recién uno de los chicos que te preguntaba, Basantes, que vino del Lago Agrio, de una de las escuelas de formación en otra provincia, y vienen en búsqueda de ese éxito, ¿no? Que a veces no es fácil lograrlo, hay que perseverar y luchar sobre muchas situaciones. Claro. Mira, yo hace apenas 1 hora antes de esta conferencia, para un espacio de televisión que se llama Universo Valdano, le hice una entrevista a David Villa, el jugador de la selección española y del Barcelona, del Atlético de Madrid. Y una de las preguntas fue cómo hizo para adaptarse con tanta facilidad, pasando del Barcelona de Guardiola al Atlético de Madrid de Simeone, que son 2 mundos absolutamente diferentes.
Entonces me dijo, yo no me hice ninguna pregunta. Yo sentía que cuando llegaba a un club no era el equipo el que se tenía que adaptar a mí, no era el entrenador el que se tenía que adaptar a mí, era yo el que me tenía que adaptar al grupo. Y para eso hace falta un esfuerzo y hace falta tiempo, pero si uno no se rinde, pues al final termina conquistando la titularidad, a pesar de que llegue a un equipo que te ofrece condiciones que son distintas a las cualidades que uno tiene o a la cultura de la que uno viene, ¿no? La primera obligación de un futbolista es el esfuerzo de adaptación. No puede esperar que un club se adapte a él. Es él el que tiene que adaptarse al club y las condiciones que se encuentre en el sitio donde aterrice, ¿no? Así es. Muy bien. Seguimos con las preguntas en nuestra categoría de la sub-14. Dixon Gaspar. Dixon, tu pregunta, por favor. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe Jorge Valdano. Mi nombre es Dixon Gaspar, juego de... Mi nombre es Dixon Gaspar, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sentía al encarar cada uno de los diferentes jugadores en cada partido? Pues eran distintos jugadores que enfrentaba. ¿Cómo se sentía al encarar en aquel Mundial del 86? Bueno, dependía mucho de lo que decidiera el entrenador. Por ejemplo, cuando me tocó jugar el partido más importante de mi vida, la final de la Copa del Mundo, el entrenador me dio una malísima noticia. Yo era delantero, por lo tanto, un alma libre, y me dio la función de marcar hombre a hombre a Briegel, que era un portento físico que tenía Alemania, un jugador que había sido campeón de pentatlón en Alemania, y bueno, yo había esperado jugar toda mi vida ese partido con una ilusión tremenda, y se me encomendó una misión que estaba muy lejos de ser agradable, una misión que te obligaba a un esfuerzo físico descomunal y que te sacaba de lo que es tu función primera, la de intentar marcar goles, ¿no? Bueno, cumplí con la función y marqué un gol, ¿no? como premio, ¿no? Pero lógicamente hay que analizar a fondo a quién vas a tener enfrente y luego adaptarse a lo que pida el entrenador, te guste o no todo en cada entrenamiento. Has llegado a un lugar donde los demás no han llegado, ese lugar hay que cuidarlo y solo se lo cuida con máximo esfuerzo. Así es que hay malas noticias, hay que esforzarse mucho para llegar al máximo nivel porque la competencia es terrible. Ahí arriba solo llegan los mejores y hay una especie de selección natural. Y ni hay que rendirse, ni hay que perder el tiempo. Gracias, profe. Sí. Ya saben, chicos. Bueno, estamos llegando a la última pregunta de nuestros goles de la sub-12. Pablo Calle. Pablo, a ver si está conectado. Pablo, ahí está. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe Jorge Valdano. Mi nombre es Pablo Calle, juego en la Formativa de Barcelona, juego de delantero. Ahí está el delantero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el sacrificio más grande que tuvo que hacer por el fútbol? ¿Y cuál fue el gol que marcó su carrera? Bueno, yo para ser jugador de fútbol me fui de mi casa con 15 años y me fui de mi país con 19 años. Y bueno, a lo largo de mi carrera tuve una lesión de pubis, 2 fracturas de peroné, me retiré antes de tiempo por una enfermedad. O sea, me encontré con
muchos problemas, pero son los naturales en la carrera de un futbolista y lo fui superando con profesionalidad, sobre todo con profesionalidad. El gol que ha marcado mi vida es el que marqué en la final del Mundial del 86. Marcar un gol en una final de la Copa del Mundo es lo máximo que te puede pasar en el fútbol. Y bueno, yo esa experiencia la he vivido y la verdad es que le agradezco a la vida que me haya dado esa oportunidad. Yo siempre digo que haber sido campeón del mundo, haber metido un gol en la final, me ha hecho un poquito más feliz cada día de mi vida, ¿no? Porque así como hay triunfos que duran una semana, hay triunfos que duran 6 meses, hay triunfos que duran toda la vida, ¿no? Y hay goles que duran toda la vida. Ese es uno de ellos, el más importante. Muy bueno. Bueno, esas son todas las preguntas de nuestros... Bueno, participó el equipo de reserva, la sub-12, la sub-12. Jorge, no queremos traer a todos, nos hubiera gustado, pero comprendemos el tiempo que tenemos cada uno y te queremos agradecer. No sé si ahora ya Marcelo, más tranquilo, te quiere hacer otra pregunta, el profesor Troyani, Marcelo, porque al principio como que no la terminaste. Marcelo, el audio... Sí. Ahí estamos. Sí, el audio. No. Escuché atentamente, hemos pasado... Ya muchas gracias por tus palabras, Jorge. Ahora se me pasó la emoción, la verdad que tus palabras quedaron en mi corazón y en mi mente para siempre, ¿no? Y bueno, escuché atentamente todo. Fue un compañero ejemplar en la concentración. No creía que habíamos estado tantos días, así que se nos pasó esos paseos por el campo ahí. Sé el sacrificio que hizo Jorge. Le metía todos los días 100%, por eso, chicos, yo les digo a ustedes, 100%, está en un club fabuloso. Este club tiene más hinchas que el Real Madrid, que el Barcelona, que Boca, que River, que el Bayern Múnich, que el Liverpool, que el Manchester United. Yo le dije, este club tiene más hinchas que ellos en proporción. Es un club fabuloso donde tenemos la oportunidad de trabajar, estar con un gran tipo del presidente, el Beto, nos da esta oportunidad. Y la verdad que agradecerte, Jorge, a vos que nos has dedicado 2 horas, ya van 2 horas, porque te han hecho preguntas buenas los chicos, ¿eh? Ojo, a mi edad yo no hacíamos tantas preguntas buenas como están haciendo estos chicos, y estoy contento por eso, orgulloso de estos chicos. Con ellos fui a Paraguay en la Sub-13, el resultado fue tercero, jugando contra todos los equipos, pero lo más importante fue la convivencia, la entrega y el juego que tuvieron los chicos. Así que agradecido de por vida, Jorge, nos veremos en España, acá en Guayaquil, ya viniste una vez, a hacer una charla, así que te agradezco de por vida. Un abrazo del alma, Jorge. Muy bien, muy bien. Solamente quiero terminar felicitando al club, en general, a Beto, a Marcelo, porque me he encontrado no solamente con preguntas interesantes, sino con chicos muy, muy educados, que saben presentarse, saben saludar con respeto a la persona que hoy se ha dignado a darles esta charla, y eso significa que hay muy buena formación humana, que es tan importante, deportiva, y eso es responsabilidad del club, y por lo tanto, Beto, felicito, y en tu nombre a todos los que hacen esa tarea formativa que es tan pero tan importante, ¿no? Y por lo demás, espero que esta charla la pueda hacer algún día personalmente, visitando Ecuador y viendo de cerca el trabajo que están realizando. Jorge, te agradecemos mucho, siempre es un placer, un honor verte, conversar con vos, te seguimos a la distancia y ojalá que volvamos a recuperar nuestra normalidad para volver a darnos un abrazo. Así que aquí, tanto Guayaquil, Ecuador y por supuesto nuestra institución, es tu casa. Un abrazo grande
y agradecido de por vida por este tiempo que nos regalaste. Un abrazo enorme, ¿eh? Saludos a la familia. Gracias por la invitación y hasta siempre. Un abrazo muy fuerte. Chau. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, ¿verdad? Hemos sacado una hora, más de 2 horas muy productivas y una experiencia. Creo que va a ser difícil que los chicos lo olviden, ¿no? Y también para nuestros socios, hinchas, que han estado conectados a través de nuestras redes. Mandarles un abrazo grande. Nuevamente, gracias, Jorge Valdano. Y a todos ustedes, presidente, Marcelo, todos los profesores, chicos, muchas gracias. Y será hasta una próxima vez. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.